enfermería española ha llegado a lo que es en este momento, no porque haya caído del cielo. Nuestra profesión ha llegado a unos niveles de desarrollo institucional, docente, asistencial, investigador, gracias a bastantes personas, a bastantes profesionales que durante estas últimas décadas han trabajado para que esto sea así. Y precisamente el objetivo de estas conferencias, de este ciclo de conferencias, es traer del recuerdo, hacer patente que hay personas como el profesor Ventosa que se han dedicado a ello. Solamente presentar someramente al profesor diciendo que es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, es, por supuesto, grado en enfermería, especialista en enfermería de cuidados médico-quirúrgicos, especialista en enfermería de salud mental, máster en investigación en cuidados y actualmente es el director del Centro Universitario de Enfermería San Juan de Dios, adscrito a la Universidad de Sevilla, y del Centro de Formación Profesional San Juan de Dios. Anteriormente ha tenido muchísimos cargos, muchos, en todos los ámbitos de la profesión, solamente mencionar algunos. Ha sido director de enfermería de Cienpozuelos en Madrid, director gerente del Hospital San Rafael en Granada, director gerente del Centro de Educación Especial Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaira en Sevilla, director gerente del Hospital San Juan Grande Jerez de la Frontera en Cádiz, director gerente del Centro de Educación Especial y Rehabilitación San Juan de Dios Las Palmas de Gran Canaria. En fin, me quedo aquí, ya no voy a seguir porque entonces os voy a aburrir demasiado y lo que importa es lo que nos va a contar el profesor Ventosa. Únicamente hacer un pequeño hincapié en que ha publicado una serie de libros, precisamente casi todos relacionados con la historia de la enfermería en España. En concreto hay algunos que me gustaría mencionar, como el de Historia de la Enfermería Española, de 1984, Cuidados psiquiátricos de enfermería en España, de los siglos XV al XX, una aproximación histórica, y Pensamiento de San Juan de Dios y de la Orden Hospitalaria y su relación con la enfermería, conceptos y valores, en 2012. Por mi parte, retomaré el micrófono para luego las preguntas, si hay alguna que queráis que responda al profesor Ventosa, y le paso la palabra. Muchas gracias, Juan. Venir a estos eventos tiene ya a esta edad, ya casi tiene antes no, antes daba mucho, ahora no, ahora con la edad gusta que le recuerden a uno todas estas cosas y bueno, pues vale la pena venir de Sevilla aquí y escuchar todas esas cosas que a lo mejor uno olvida, ¿no? Por lo tanto, gracias, Juan. Bien. ¿Cómo se pone la pantalla? Sí, si sois tan amables, ¿le quitáis la carátula para poner la presentación? Sí, es que... Para que veáis que es en directo, o sea que no está... Se graba, pero ahora mismo es en directo. Ahí estamos. Bien. Muchas gracias. Gracias. Se me pidió cuando para el ciclo de conferencia que hablara sobre la enfermería española en la historia. Imaginaos eso así, es una cosa tremenda, ¿no? Porque es grande, es grande. El título ya de por sí, aunque es pequeño, pero es muy grande lo que encierra, ¿no? Entonces, lo que sí quiero decirles es que voy a contar la historia desde mi vivencia, es decir, desde cuando yo empiezo a sentir la historia y lógicamente, dándole la dinámica vivencial de cómo yo la viví, ¿no? Lo mismo usted. Bueno. Bien, este sería el esquema, estos 5 puntos en los que voy a tratar de desarrollar. Para
Porque claro, como decía antes, ¿no? El título podíamos perdernos y al final casi, bueno, no daría tiempo. Así con este guión, con estos 5 puntos, podremos, yo creo que podremos desarrollar un poco el tema mejor. Bien. La búsqueda del presente no es la búsqueda del Edén terrestre ni de la eternidad sin fechas. Es la búsqueda de la realidad real. La reflexión sobre el ahora no implica renuncia al futuro ni olvido al pasado. El presente es el sitio de encuentro de los 3 tiempos. Esto que estamos viviendo ahora mismo, se están juntando los 3 tiempos. Pero hay que creérselo, porque creyendo se vive y se demuestra. Así como hemos tenido filósofos del pasado y del futuro, de la eternidad y de la nada, mañana tendremos una filosofía del presente. La experiencia política puede ser una de sus bases. ¿Qué sabemos del presente? Porque vamos a hablar de historia, pero tenemos que situarnos en el presente, que es el que hace la historia. Pues del presente realmente no sabemos nada, o casi nada, pero los poetas saben algo. El presente es el manantial de las presencias. San Agustín nos define la memoria como el presente del pasado. Si se evoca la enfermería española en la historia, será porque la vigencia de su legado hoy es vital, está vivo, ¿no? Por lo tanto, la memoria es, por tanto, una interpretación al compromiso, a la reflexión, a la creatividad en esta realidad que hoy vivimos. Llevamos tantos años que podríamos decir que si hoy estamos donde estamos es gracias en parte a esa lucha y mañana estaremos gracias al hoy. En nuestro contexto histórico siempre nos ha acompañado el término lucha, guerra, beligerancia, enfrentamiento entre las administraciones de salud y académicas, con otros profesionales de la salud y, como no, con nuestro propio colectivo. De Pompeyo, Trogo, contemporáneo del geógrafo griego Estrabón y del historiador romano Tito Livio, son estas 2 frases que citan de los españoles. Dicen de nosotros: tienen preparado el cuerpo para la abstinencia y la fatiga, y el ánimo para la muerte, dura y austera sobriedad en todo. Prefieren la guerra al descanso, de tal modo que si les falta enemigo exterior lo buscan en casa. Para estar donde estamos, creo firmemente que nuestros predecesores del pasado se fueron preguntando: ¿qué hacemos con el presente para tener un futuro? Nuestra peculiar relación con el pasado nos ha llevado a plantearnos constantemente la disputa sobre antiguos y modernos, y en el fondo de esta se decide sobre si el pasado del tiempo y con él trae consigo enriquecimiento y perfección o corrupción y decadencia. Durante los siglos del XV al XIX, el problema de la relación entre generaciones profesionales presentes y los antiguos se plantea pues en cada nivel histórico y cada época intenta su propia evolución. Como el tema es tan amplio, pero había que conectarlo en el tiempo, claro, hablar de cada siglo de esto, pero si se cogen documentos del siglo XV y más del XVI, ya hay unas batallas y unas guerras y una serie de problemas tremendos, ¿no? Desde el XVI. Imaginaos, ¿no? Por lo tanto, pero el tener que preferir entre una actividad de conservación del pasado o de cambio e innovación, se pone en ejercicio la facultad estimativa de cada época, la cual se ve obligada a valorar en más o en menos aquello que se ha venido haciendo o aquello que se puede hacer hoy. A la sociedad española del siglo XVII le interesó y preocupó mucho el hecho de enfermar
así como de qué modo y bajo qué forma la enfermedad hacía su aparición, tanto a nivel colectivo como individual. A título de ejemplo, las publicaciones tanto médicas como de enfermería fueron relativamente aceptables, sobre todo las relativas a enfermería. Señalamos algunas de ellas para que vean, ¿no? Por ejemplo, indicaciones de la sangría de Juan Bautista Zamarro en 1604, defensa de las criaturas de tierna edad de Cristóbal Pérez de Herrera, trabajo de flebotomía de Gabriel Granado, instrucción de los barberos flebotomianos de Alonso Muñoz, instrucción de enfermeros de Andrés Fernández, tratado breve de flebotomía de Diego Pérez, guía de enfermeros y remedio de pobres, directorio de enfermeros de Simón López y breve compendio de cirugía de Fray Matías de la Orden Hospitalaria. La Sociedad del 18 fue víctima en repetidas ocasiones de epidemias de variable gravedad. Los episodios bélicos, la guerra de sucesión, crea en las primeras décadas del siglo una difícil situación social acompañada de hambre. El deterioro de las condiciones higiénicas favorecerá las epidemias y la enfermedad en general. La población más desprotegida, como siempre, en todos los niveles, social, económico y laboral, serán las que más lo sufrirán. La falta de recursos económicos hace difícil combatir cualquiera de las epidemias y, por tanto, los trabajos son muy importantes y muy frecuentes. No es fácil hablar de nuestro siglo XIX, vamos avanzando, no nos podemos entretener en todos los siglos, por lo tanto entramos en el siglo XIX, que podemos afirmar se caracterizó, entre otras cosas, y en ello la enfermería siempre, como está presente, también sufre sus consecuencias, o motivado por estas cosas, por 130 gobiernos, 9 constituciones, 3 destronamientos, 5 guerras civiles, decenas de regímenes provisionales y un número casi incalculable de no meros motines, sino de intentos armados de derrocamiento que se citan en unos 2000. En septiembre de 2007, las tropas francesas invaden España, pero como historiador y como afectado del tema asistencial, uno de los que más sufren son los hospitales, curiosamente. Destrozaron los franceses nuestros hospitales y tenía el símbolo de destrozo era el famoso hospital de Zaragoza, ¿no? El de María de Gracia, ¿no? La orden hospitalaria se llevaron todo, desde luego. Pero también es cierto que en este siglo se funda la primera escuela de enfermeras en Madrid por el doctor Federico Rubio Galí en su Instituto Teórico de Técnica Operatoria en el año 1880. Primer contacto con nuestra historia, es decir, el primer contacto con nuestra historia me estoy refiriendo a mí y para empezar a hablar ya de la historia nuestra cercana, ¿no? Bien, os traigo aquí una reliquia de estas. Yo termino mis estudios en 1971, termino ATS en 1971 y en septiembre del año 71 me ponen de empleo como secretario de la escuela de ATS, lo que hoy llamamos dirección técnica, ¿no? De la escuela de ATS adscrita a la Universidad Complutense y ubicada en el Hospital Psiquiátrico de Cienpozuelos, y estoy ahí hasta agosto del 73. Después, bueno, ahí ven, como escuelas de ATS masculina eran solo las facultades y esta escuela estaba abierta para los religiosos, veíamos que se podía hacer mucho bien a todos estos jóvenes. Ahí, como ustedes ven, ese grupo los hay desde Galicia hasta Ceuta y Melilla. De todos esos sitios están ahí ese grupo. Y además internos, porque el internado no es femenino solo. El internado era para los ATS, tanto masculino como femenino. Pero a ver quién tenía interno a los chicos. Aquí están internos, porque lógicamente son de fuera. Y estudiaban y se preparaban en internado. Bien, después de un laborioso trabajo por grandes profesionales, sobre todo en la década de 1970,
sería muy prolijo detenernos aquí, en todo ese movimiento. Pero claro, el cambio del 77 vino con una infraestructura de mucha gente trabajando sin verse, ¿no? Bien, en julio de 1977, el Gobierno aprueba la integración en la universidad de las escuelas de ayudantes técnicos sanitarios a la universidad. Y 4 meses más tarde, en noviembre, el Ministerio de Educación y Ciencia publicó una orden ministerial sobre directrices para la elaboración del plan de estudios de las escuelas universitarias de enfermería. Claro, entrar aquí, por ejemplo, como el distrito, la Universidad Complutense, entonces no existía la Universidad de Castilla-La Mancha. La Universidad de Complutense abarcaba todo eso, más las de propio Madrid. En total éramos casi unas 50 escuelas de ATS. Y de esas 50 escuelas quedaron 7 nada más, se transformaron 7 nada más. Bien, pero no podemos extendernos, esto sería muy complejo para extenderse, ¿no? Bien. Este mismo año, 1977, vuelvo de nuevo a la escuela de Cienpozuelos. Y que a la vez ya teníamos en aquel entonces la escuela de especialidad de psiquiatría y de laboratorio, que hoy ha sido transformada con especialidades quirúrgicas, en la nueva transformación, que luego hablaremos. Superado este proceso de la Universidad Complutense, una vez que ya, como he dicho, de lo que era el distrito de la Complutense, llegaba hasta Cuenca, todo eso era de la Complutense. Bien, pues la Universidad Complutense, en este caso, de donde dependíamos, que era la Facultad de Medicina, aun siendo diplomados, que ya lo éramos como ATS, por lo tanto, la Universidad Complutense y sus centros adscritos, que éramos 7, transformados en universitario, estructuraron el plan de estudio. Y esto lo hicimos en el antiguo colegio de las damas de auxilio social, que estaba al final de la Complutense, y allí estuvimos encerrados 3 días, y allí estuvimos confeccionando el programa, todos juntos, las 7, la facultad más nosotros 7. Bien, y hicimos el plan de estudio y comenzamos a impartir la docencia en el curso 78-79. Llegamos al acuerdo de no empezar el mismo 77, entre otras cosas porque tampoco había materia para poder dar, ni conocimiento, puesto que no nos habían enseñado nada de lo que teníamos que dar. Por lo tanto, había que tomarlo con calma y por eso se empezó en el curso 78-79. En el nuevo plan de estudio, la asignatura enfermería fundamental, en el currículum del nuevo programa de diplomatura, estaba enfermería fundamental. Y dentro de enfermería fundamental incluía la historia de enfermería. Bien. En el programa oficial de ayudantes técnicos sanitarios, el que era la unificación de la carrera de practicante, matrona y enfermera, del año 55, en el volumen segundo, en la página 45, número 45, venía, en la página 44, abajo ponía, se recomendaba la historia de la profesión para su estudio y la había escrito el famoso doctor Álvarez Sierra, adaptado al programa de ayudantes técnicos sanitarios, que es el que está abajo, como ve en la pantalla, ¿no? En algunas escuelas femeninas, como podía ser Puerta de Hierro, La Paz, de aquel entonces, Barcelona, algunas, pocas, daban algo de historia, pero centrado en la dama de la linterna que llaman ahora, la doña Florencia Nightingale, ¿no? Pero poco más, ya no había más historia que esa, ¿no? Bien. Ante aquella realidad, me conciencié y tomé la decisión de buscar los orígenes de la profesión enfermera en España, porque es que enseñábamos a los nuevos alumnos sobre la historia de la enfermería. Por lo tanto, cogí ese compromiso como un deber, porque teníamos que impartir esa asignatura, y por lo tanto me puse a buscar, porque ya sabéis que lo que no se conoce no se ama.
O sea, no se puede. Si no conozco la historia de mi profesión, ¿cómo construyo sobre una cosa que desconozco el origen? Por lo tanto, centrando mi búsqueda a partir del siglo XV, porque podíamos perder mucho tiempo yéndonos desde los árabes, de los primeros, desde los godos. No, yo creo que era importante poner un punto y esa ha sido siempre mi guía, poner un punto de partida que es el siglo XV, por las razones que voy a ir diciendo ahora, ¿no? Porque veía ese tiempo de construcción muy movido y liderado por los reyes católicos. Ellos, los reyes católicos, van a ser quienes con su política centralizadora, creadora de una administración moderna, aunque nos parezca así raro, pero era una creación moderna en el siglo XV-XVI, hacen evolucionar el derecho público castellano, dedicando especial atención a la selección de oficiales reales. Y ahí tenemos, en esta dirección se ocupan de la legislación sanitaria, que no existía como tal, con una faceta más del nuevo Estado. Van creando el Estado y esta era una de las razones muy importantes, organizando dentro de la administración central un tribunal colegiado de alcaldes, que se llamaban entonces, y examinadores mayores de los oficios relacionados con la salud, y para ello se constituyen estos tres tribunales. Los tribunales que regían el tema de los médicos, el tribunal que regía el tema de los cirujanos y el tema que regía el de los barberos, que era nuestro campo, ¿no? Los reyes católicos, esto es los tres núcleos centrales dentro de lo que conformaba la ciencia de la salud de ese momento que están construyendo los reyes católicos. Pero yo no conozco el tema de los médicos ni conozco el tema de los cirujanos. Me puse a buscar nuestro tema, que era el objetivo, buscar nuestro origen. Los reyes católicos, cuando hacen eso, pero es que ellos antes han emitido esta pragmática en el año 1500, cuando yo la vi por primera vez, casi me caigo, porque yo dedicaba las vacaciones en la Biblioteca Nacional de Madrid, lo digo por si a alguien le interesa, tiene un comedor con 2 menús y entonces gasta uno la mañana, para comer y continúa hasta que cierran por la tarde, con lo cual se aprovecha el día estupendamente dentro de la propia biblioteca. Por lo tanto, cuando yo descubrí esta pragmática, la verdad es que estoy hablando de los años 80. Bien, mandamos que los barberos examinadores mayores de aquí adelante no consientan ni den lugar que ningún barbero ni otra persona alguna pueda poner tienda para asajar, ni sangrar, ni echar sanguijuelas, ni sacar dientes ni muelas sin ser examinado. Primeramente por los dichos nuestros barberos mayores personalmente. Y que ninguna otra persona, porque ahí están los listillos, ¿no? Siempre nuestros tutores del primer núcleo, que era el portomedicato, ¿no? Pues, y que ninguna otra persona, con su poder o sin él, sea osado de examinar en cosa alguna del dicho oficio so aquellas penas en que caen los que usan de oficio de jurisdicción, no teniendo poder para ello. Busqué en las cofradías, en los gremios, en las hermandades, en los hospitales reales, en los hospitales de la Iglesia, las formas de aplicar cuidados en sus hospitales por los profesionales según sus cargos y responsabilidades. Observé lo establecido en sus constituciones, las normativas, que se llamaban entonces constituciones, y su evolución de las normas prácticas, así como las funciones del enfermero mayor, que hoy es el enfermero jefe o el director de enfermería, el practicante mayor, el enfermeros de sala, sangradores, etcétera, etcétera, etcétera. En este estudio descriptivo ordené de una manera especial, porque era lo que tenía más cerca, además de todo lo que iba descubriendo, las aportaciones a la enfermería de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios desde su inicio en 1539 de una manera especial. Luego volveremos ya en el último tiempo de este sentido. Cuidar al enfermo es una constante en la historia del ser humano y en nuestro país
la profesión adquiere hondas raíces en el sentimiento humano, reforzado, potenciado y purificado por el espíritu cristiano. Y esto hay que decirlo, esto es así, en la enfermería y en todo el tema del conjunto de Europa. Esto es así. Factores esenciales estos a los que modernamente se van agregando adquisiciones. Claro, según va avanzando el tiempo, lógico. Y mañana seguro que hay otras cosas nuevas. De la más diversa índole, la esencia de la enfermería como profesión será cuidar al hombre y mujer no solo por lo que tienen, sino por lo que son. Los que piensan que una profesión los que piensan que una proporción elevada de sus actos, de lo que hacemos, son triviales, tienden a realizar pocos procedimientos por sí mismos, no realizando cursos de actualización y por ello no tienen contacto con los recursos de la cultura profesional. El estudio de la historia de la enfermería sugiere que los profesionales respondan al cambio o bien se aferran desesperadamente a su imagen profesional antigua o buscan otras nuevas que les proporcionarán la seguridad demarcada y valiosa. Es necesario que de la misma enfermería se continúe, porque no es empezar, es continuar, investigando todos los factores, bien individualmente o en grupos, que es lo que de ahora se está favoreciendo, lo que llamamos la interprofesionalidad, que le han hecho retroceder o avanzar para que podamos canalizar todo el potencial de la labor asistencial en una sola dirección, el servicio al ser humano. Mi planteamiento fue aportar toda la documentación encontrada para poder tratar de clarificar ideas acerca del origen de la enfermería en España. Con ello intentaba mostrar que no hemos surgido como grupo específico al campo de la salud y la enfermedad por generación espontánea. Es decir, que ha existido un porqué de nuestra existencia. Ese era el objetivo a demostrar, más que a demostrar, porque no se trata aquí ahora sino más de ser justos con nosotros mismos desde la historia, ¿no? Desgraciadamente, han sido muchos los factores que han influido para originar una forma de esclavitud profesional que me hacía decir a mí en el año 81 que la profesión de enfermería no tiene identidad propia, decía yo ya en el año 81. Como esta afirmación no es válida en su totalidad y precisamente por ello es por lo que me decidí a ordenar todo el material que tenía relativo a la historia de la enfermería española y compartirlo con el aula. Todo esto eran mis clases y lo compartía con los alumnos de primero de aquellos primeros cursos y sucesivamente, claro, lógicamente cada año se iba enriqueciendo porque no hay ningún libro donde ir a buscar nuestra historia. Hay que buscarla en la vida misma diaria de todas las publicaciones donde se toca, se coteja, se anuncia, se dice algo del barbero, del practicante, de la enfermera, del ATS y tal. En el año 1981, el Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios Diplomados en Enfermería de Madrid convoca el primer Premio Nacional Internacional Historia de la Enfermería, que lo convoca y lo presidía aquí Juan Mansilla, que era miembro del colegio en aquella época, en el cual participo con un trabajo titulado Historia de la Enfermería Española y obtiene el primer premio. Lógicamente, los certámenes ya saben que se pierde la propiedad y por lo tanto yo le pedí al colegio que me dejaran publicarlo y así se hizo y me lo permitieron publicar y es el libro, ¿no? Con los debidos permisos pues me lo concedieron y lo publicamos en el año 84, con lo cual esto ha servido, ahora se ve y da un poco así un poco de vergüenza, ¿no? Porque con todo lo que ha avanzado la enfermería en estos años, pero en aquel momento fue muy valioso porque era una forma de ayudar a los alumnos de aquel entonces a llevar una guía del tema este. Bien, enfermera especialista. Como estamos avanzando en la historia y yo no puedo, en vez de hablar de las especialidades en general,
hablaré de la especialidad que yo conozco y de la que he trabajado, que es la especialidad de ciencia de la salud o salud mental, que es lo que llamábamos enfermería psiquiátrica. Integrados los estudios de ayudante técnico sanitario en la universidad como escuela universitaria de enfermería, no se procedió a desarrollar las especialidades. O sea, se crea eso, pero las especialidades se quedan tal cual. No se procedió a desarrollar las especialidades adecuándolas a la nueva titulación y al nuevo currículum que ya había, que ya no eran los 3 libros de ATS, sino que al contrario, se autorizó la orden del 9, con una orden ministerial del 9 de octubre del 80, a los diplomados de enfermería que iban acabando a que cursasen las especialidades existentes para los ATS, lo que configuró un sistema peculiar y atípico de ordenación académica, como podéis ver. Nosotros, por ejemplo, en Cipocelo teníamos las clases de diplomatura y diplomados que estaban haciendo la especialidad o bien de laboratorio en entonces o bien de salud mental, pero con el programa o currículum de ATS. No será hasta el 3 de julio de 1987, o sea, 10 años más tarde, cuando se crea el título de enfermero o enfermera especialista y se establecen como especialidades 7. Enfermería obstétrico-ginecológica, enfermería de salud mental, pediátrica, de cuidados especiales, geriatría, salud comunitaria y ciencia y administración de enfermería. Y el día 9 de julio, 11 años posterior a esta orden ministerial, se inicia la formación de enfermeras residentes de salud mental, en el caso que yo manejo, que es esta, pero de todas se podían estudiar ya en régimen de residente, lo que se conoce como EIR. Para desarrollar la historia de los cuidados psiquiátricos recurría yo a una publicación de 2 tomos pequeñitos, gordos, que no recuerdo, no es posible ya, el título de los libros, ¿no? Era una traducción del francés. No comprendía yo, en aquel ya entonces me preguntaba yo, cómo era posible que España, con una historia rica en defensa y atención a los enfermos mentales, con grandes hospitales bien construidos desde el siglo XV, y no disponíamos de publicaciones históricas documentadas en general y especialmente para enseñar a las nuevas generaciones de jóvenes profesionales que se preparaban para dar cuidados a esta población tan necesitados como son ellos, ¿no?, los enfermos mentales. Como ya había vivido esta misma experiencia con la enfermería fundamental y veía este tipo de carencia, pues, y no podía impartir la historia de española, pues tampoco podía impartir de la misma manera las clases de historia de la enfermería psiquiátrica, porque daba las clases también en la especialidad, ¿no? De este modo, a principios de 1960, porque ya como ya he dicho antes, en los 19 ya eran los enfermeros, ya hacían la especialidad tipo EIR y no tenían documentación ninguna sobre la historia, pues en 1990 comencé a reordenar todos mis apuntes y mis papeles y que tenía sobre los cuidados de enfermería psiquiátrica y los fui completando con la búsqueda otra vez en los archivos, en las bibliotecas, etcétera, hasta que finalicé en el año 2000. Eso, estuve 10 años rehaciendo todo ese tema y lo publiqué con el título Cuidados psiquiátricos de enfermería en España, siglo XV al XX, y una aproximación histórica, porque imaginaos, ese espacio en un documento era un poco demasiado, ¿no? Es muy difícil. Bien. Era el momento de no ignorar la actitud tan positiva humana y con una perspectiva tan avanzada en el tiempo que los españoles a lo largo de la historia han tenido con el loco. Ahí tenemos un cuadro de Sorolla, del padre Mercedario Jofre, en Valencia, en 1509, intercediendo ante un grupo de jóvenes pedreando a un enfermo mental. Es un cuadro verdaderamente tremendo, ¿no? Pero era lo que era. De todas formas, eso ocurre también en Granada, pero no viene al caso con Juan de Dios, ¿no?
Seguí el mismo planteamiento de mi anterior trabajo, iniciarlo a partir del siglo XV hasta el XX. Comencé con las constituciones y normativas de los hospitales que ya funcionaban para la atención de estos enfermos. Y ahí tenemos los hospitales: Barcelona en 1401, Valencia en 1410, Córdoba en 1419, Zaragoza en 1425, Sevilla en 1436, Palma de Mallorca 1456, Toledo 1489 y Valladolid 1483 y 89. Quise con esto dar en lo que se podía y de lo que entonces, pero fijaos que muestra, de toda España, en estas fechas ya tenían todos estos dispositivos para cuidar al enfermo mental. Y, por lo tanto, para los futuros especialistas, tener un punto de referencia creo que es muy importante, ¿no? Por lo tanto, la evolución histórica de los cuidados psiquiátricos en España va unido a la evolución del concepto de locura y a la consideración del loco como un enfermo psíquico. Es preciso recordar y resaltar, no solo ya para el tema de los enfermos mentales, sino en general, desde los inicios del siglo XV, la actitud del español frente a la dignidad del hombre y mujer sentida como dada por Dios y estrechamente relacionada con la filantropía. Así, el vivo interés por fundar establecimientos no surgió de la ciencia, sino de la caridad cristiana de la época. Y ahí tenemos, no veis, ahí no hay enfermeros, ahí vemos un grupo de ciudadanos de aquel entonces que se costeaban, hacían el esfuerzo y costeaban crear esos hospitales, y ahí los tenemos dando de comer a los hospitalizados, para que también seamos justos con toda la población, toda la sociedad que nos ha precedido, y no precisamente como enfermeras, ¿no?, como pueblo comprometido, ¿no? España tiene el privilegio de ser donde nace la asistencia psiquiátrica varios siglos antes del acontecimiento que protagoniza Pinel, liberando a los locos de las cadenas del Hospital Bicêtre de París. Esto era el no va más, pero ignorando toda nuestra historia, que es lo fuerte, ¿no?, lo duro, que yo veía como de injusticia, ¿no?, de todo. Por si leen parte, en el libro está, parte de las constituciones y de la dedicación y la delicadeza con los enfermos mentales, es algo asombroso, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que en España es diferente. La historia de los cuidados psiquiátricos difiere esencialmente de los cuidados médicos y quirúrgicos, porque la persona siempre ha tenido conciencia de su enfermedad y de dolor físico y ha buscado la ayuda desde los tiempos inmemoriales, desde el médico hechicero, el médico sacerdote, etc. Pero la persona afectada por la demencia no tenía ni tiene, aún todavía hoy, conciencia de estar enferma. Su apariencia física sana no inspira compasión y además se les suponía portadores de poderes sobrenaturales. Pero debemos resaltar a partir del siglo XV el sentido filantrópico de los españoles y su forzada convicción pública de que había que mejorar la suerte del loco añadiendo el proceso del amor al prójimo. El profesional de enfermería puede dolerse, y se duele, de un estado actual en los cuidados de salud mental porque no le satisface y rechaza la tradición del pasado que ha traído los males que contemplamos, y el querer remediar y mejorar el futuro se ve obligado a cuidarse de él y siente la honda inquietud de que pueda alcanzarse o no. Y digo yo, el estudio del pasado, por tanto, lejos de proporcionarnos la elección de un modelo para la actualidad, nos permite caer en la cuenta de las ventajas del presente y nos despierta al cuidado de un futuro, si queremos que en él superar lo malo y perfeccionarlo. No está en criticar lo que hicieron nuestros antepasados, sino en verlo como una lección con los medios de ahora. El gran pecado es que teniendo los medios que tenemos no se hacen cosas que se podían hacer que no lo tenían, a esos que criticamos del siglo XVI, por ejemplo. En la medida en que respetemos la forma de actuar que tuvieron nuestros antepasados, en esa misma medida podemos esperar que sean acogidos y aceptadas las nuevas ideas de enfermería en cada uno de los profesionales.
La historia de la profesión no constituye una lección, sino un testimonio. El pasado es una experiencia. Es importante rehacer la visión del pasado enfermero para comprenderlo de manera que nos resulte eficaz, a fin de que comprendamos también lo que está aconteciendo en nuestro derredor, parte inseparable de la historia. También quiero decir que el interés y preocupación por el enfermo mental decae, y ahí viene un tiempo, decae sobre todo en los siglos XVIII y XIX, pero también hay que decirlo completo este hecho, ¿no? No que se abandonaban. Es que en ese mismo periodo había que afrontar también la problemática social, donde también persistían las epidemias, la sífilis, la lepra, la tuberculosis, que hacían sus propios estragos también, además de la situación del enfermo mental. Hay que verlo en el conjunto. Cuando digo esto, no es solamente por el enfermo mental, lo digo en general en la enfermería. Bien, no sé si voy bien. Nuestra última etapa. Yo no es que esté hablando majestáticamente, ¿verdad? Pero para no parecer yo demasiado, ¿no? Pero bueno, en la última etapa del tema, ¿no? El pasado siglo XX fue un tiempo, me atrevería a decir, porque es el que más he vivido yo, glorioso respecto a nuestra profesión y por tanto difícil y complejo de desarrollar en este encuentro. Podían hacer otro tipo de encuentros centrándonos en el tema del 20, que ya tiene. No obstante, haremos algunas reseñas como recordatorio de este periodo. Significamos de una manera especial, que ya aquí se ha repetido en conferenciantes que me han precedido, a las religiosas siervas de María, ministras de los enfermos, cómo emprendieron una ardua tarea en la formación enfermera y su reconocimiento oficial por parte del gobierno. Esta la armaron en Roma, la historia es muy compleja, en la Ciudad del Vaticano, de tal manera que el Papa Pío X, me parece, de entonces, las envía directamente a España, porque ya allí estaban muy formadas en Roma, y son las que, en fin, un poco la historia. Carlos Álvarez, en su libro, que es el que tienen ahí la portada, algo desarrolla sobre este tema. Bien, el día 7 de mayo del 1915 es reconocido el título oficial de enfermería para toda España. El programa de conocimiento se publica en la Gaceta Oficial el 21 de mayo de ese mismo año. En 1955 se fusionan las carreras de practicante, matrona y enfermera en ayudantes técnicos sanitarios. Eso fue en el 55, y en el 77 se cambia con el nombre de diplomados en enfermería y nos formamos en la universidad. Y por último, en el 2009 cambia a grado en enfermería con una duración de 4 años y el acceso a doctorado. Fijaos si no es grande el siglo XX para nosotros como enfermeras, lo que supuso el siglo XX, ¿no? Cambios tan importantes también como la consolidación de la gestión enfermera dentro del sistema sanitario, el incremento de la producción científica y el movimiento asociativo no se entendería sin el maridaje entre enfermería y universidad. La integración en la universidad fue el eslabón de un cambio mucho más profundo que supuso la reubicación de la enfermería en un nuevo modelo de salud, hasta tal punto que la reforma de la enseñanza se convierte en uno de los principales instrumentos de los procesos de reforma sanitaria llevada a cabo en España en los años 80 y 90 del pasado siglo. A partir de 1980, en España tuvimos una gran preocupación por los aspectos humanísticos y filosóficos del cuidado. Fijaos, por ejemplo, recuerdo Valencia, la fe antigua, no la fe moderna, el edificio. Había un grupo de enfermeras muy inquietas con este tema y crearon una atención al paciente en el centro. No sé quién conozca la fe antigua, había un hall de entrada como un patio muy grande y pusieron un espacio con 4 mostradores, 4 caras, en el cual había en cada uno una enfermera. Y ahí se dedicaban
a humanizar a toda esa persona que ya que no sabe qué hacer o dónde ir, porque ahora nos parece la fe antigua que era una cosa pequeña, pero en aquel entonces era un gran hospital y muy complejo, como era Puerta de Hierro, que tenía las tiras amarillas y de colores, algunos sí recuerdan ese tema. Bien, por lo tanto, el tema nos preocupaba mucho y se hizo sentir, ¿no? Y porque cuidar de una persona supone... ¿Por qué? Porque era un prurito, no, porque nos dábamos cuenta, con todo esto que vengo diciendo, del significado de lo que significó la universidad, el grado, etcétera. Cuidar de una persona supone el reconocimiento de sus valores culturales, de sus creencias y de sus convicciones. Lo que llamábamos entonces, y lo pongo ahí para que no se nos olvide, ver a la persona entera, decíamos entonces cuando hablábamos. Tenemos que ver a la persona entera. Después ya nos fuimos afinando y ya decíamos, es decir, tenemos que atender a la persona biopsicosocial trascendental. Eso ya lo hicimos más académico, ¿no? Bien. Lo de trascendental también costó un poquito añadirlo porque había algunos sectores, había resistencia, que llamo yo. La evolución, crecimiento de nuestra profesión hasta ahora ha tenido altibajos y momentos buenos y malos, éxitos y fracasos, si no, no sería una gran profesión como es la nuestra. Alegría y tristezas. En determinado momento ha sido doloroso para algunos de nosotros porque ha tenido que hacer verdaderos sacrificios. Y se han hecho muchos sacrificios. Por mi trayectoria conozco muchísimas enfermeras y enfermeros que han pasado muchos sacrificios. Ahí lo recoge Concha Germán en su libro, todo lo que decían los griegos, que nos definían los griegos, ¿verdad? En toda esta lucha de los 2 años, de 1976 a 1978. Ahí no pedíamos más sueldo ni mejores, pedíamos subir nuestro nivel académico. Todo esto nos ha llevado... Todo esto que estoy diciendo, esto poquito que estoy diciendo, porque nos ha llevado a lograr calidad, excelencia en nuestro trabajo. Esto es, conjunción de valores humanos, sociales, éticos, económicos, profesionales, que dan sentido a nuestra prestación asistencial de cuidados. Vemos cómo el cuidado es una actividad considerada y ya no queda al criterio de la persona que lo realiza, que necesariamente se tiene presente en los recursos necesarios para llevarlo a cabo, así como la importancia de su evaluación. Podríamos decir que desde nuestra posición legal, política, profesional, se ha hecho mucho para que la asistencia esté centrada en el concepto salud integral y en la atención a la persona, a pesar de que aún alguna que otra institución sanitaria prefieren el modelo de atención centrada en la enfermedad. El ejercicio de la profesión enfermera, en el contexto actual, pone a la enfermera en el corazón de la vida, en contacto con la salud y la muerte, donde las ciencias no son suficientes, pues son neutras en lo que concierne a los valores humanos. Los trabajos teóricos sobre la fundamentación del pensamiento enfermero, es decir, sobre la filosofía o más concretamente sobre la teoría de la ciencia enfermera, han llevado a la enfermería a un nivel profesional superior. El eje sobre el que gira la actividad enfermera ha cambiado. De centrarse en el conocimiento sobre cómo funcionar las enfermeras centradas en el proceso enfermero, a centrarse en lo que saben las enfermeras y en cómo lo utilizan para guiar su pensamiento y su toma de decisiones mientras se concentran en el paciente. Estos trabajos teóricos fueron permitiendo a las enfermeras entender la necesidad de expresar a través de los modelos conceptuales de enfermería, porque ya habíamos superado el famoso PAE, el proceso de atención, ya estábamos en los modelos conceptuales de enfermería, las proporciones y definiciones para llegar a formar una perspectiva organizada con el fin de observar los fenómenos específicos de la disciplina.
En el desarrollo de mi actividad docente, especialmente, y profundizar en los modelos y conociendo el legado de San Juan de Dios, 1495-1550, y sus herederos, me surgió la pregunta de si la obra Juan de Diana constituye en sí un modelo de cuidados válido para el momento actual. Ahí tenemos, no sé si no lo puedo puntear, pero bueno, para señalar. Bueno, tenemos a San Juan de una foto del personaje que estoy... No, para... Bien, se ve. Bien, esto es un libro de los 6 que tenemos, que es un libro de ingreso de hombres y mujeres. Libro, no lo veo bien, del año 1566 a 1567. Libro de ingresos, donde se apuntaba lo que hoy decimos la anamnesis del paciente, ¿no? Bien, conociendo esta realidad que la tenemos en las manos, es por lo que yo me preguntaba esto, ¿no? De este hombre, si su hacer, su modelo, y con todo este material, y he traído ahí esa muestra, se podía configurar, si su modelo de cuidado sería válido para el momento actual del siglo XXI, ¿no? Nos dice su primer biógrafo, Francisco de Castro, en 1585, lo siguiente. Fue tan grande el ejemplo de vida que dejó Juan de Dios y lo mucho que agradó a todos que otros se animaron a imitarle y a seguir sus pisadas sirviendo a nuestro Señor en los pobres y ejercitándose en el ejercicio de la hospitalidad por solo Dios. No obstante, a esto, hay razones que pueden llevar a pensar que dicha construcción conceptual no es posible, por un lado, dada la procedencia católica de este autor y sus seguidores, y por otro, el hecho de que este pensamiento se desarrollara y desarrolla al margen de lo académico, que en cierto modo es lo que da carta de naturaleza a la práctica totalidad de las autoras reconocidas como teorizadoras actuales, razones que ignoran conocimientos históricos. Pero fijaos que tenemos aquí a Jacqueline Fausset, que además de que las teóricas del momento la encargaran de que hiciera una limpieza de los modelos de enfermería y los centrara en los que verdaderamente se pueden considerar como tales y además nos sirven para nuestro proceso, esta gran mujer teórica, la Jacqueline, pues dice ella cuando toca el tema y nos dice: las creencias y los valores del autor original de cualquier modelo de enfermería ayudan a identificar los fundamentos filosóficos del mismo, además de los puntos especiales de énfasis. Fijaos, porque cuando yo he dicho de católico y de no haber pasado por la universidad, son cuestiones que yo recibo como negatividad para este posible proyecto de modelo, ¿no? Y menos mal que yo no había hablado con Jacqueline, pero ella escribe de esta manera, con lo cual está dejando claro el tema, ¿no? Bien. Por lo tanto, Juan de Dios no fue un teórico, es un hombre de acción y su dictamen filtra los resultados objetivos y subjetivos de la obra consumada. Le influye grandemente la convicción de lo experimentado. Es un práctico, no es un teórico. Ello suponía unas características humanas e histórico-sociales que realmente se dieron en él. Se sabe que sobre Juan de Dios no decidieron influencias de modelos observados, entre otras cosas en aquella época. ¿Qué modelo había? Si se acostaban en una misma cama, metían a 2 y 3 enfermos a la vez, etcétera, ¿no? Sino que quería algo nuevo. Estaba siendo fiel a sus impulsos de aventura, le atraía lo desconocido. Ante los pobres y enfermos siempre estuvo a su disposición. Buscaba con afán al mismo tiempo los medios materiales y la ciencia para atenderles y curarles. Este fue el camino dinámico de Juan de Dios. Su caridad fue imparable, ingeniosa y hasta heroica en la búsqueda de los medios necesarios hasta plasmarla en hechos. Es reconocido por patrón y precursor de la enfermería española. Como he referido anteriormente sobre el legado de Juan de Dios,
desarrollado al margen de lo académico, que en cierto modo es lo que da carta de naturaleza, y en eso estamos de acuerdo todos, decido matricularme en el curso académico 2007-2008 en el Máster de Investigación en Cuidados en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense. Defendí el proyecto de investigación de mi máster titulado Conceptos y valores presentes en el pensamiento de San Juan de Dios, constitutivos del modelo juan-de-diano y su relación con el paradigma de la enfermería actual. Una vez finalizado el máster, como solemos decir, ya metidos en harina, pues me matriculé para el doctorado en la misma facultad. Y finalicé el doctorado en el año 2011 y el 17 de octubre de ese año defendí mi tesis doctoral con el título Pensamiento de San Juan de Dios y la Orden Hospitalaria y su relación con la enfermería, conceptos y valores. Y es editada en el año 2012. Está pensada y confesionada, diría yo, nunca, no sé, es la palabra justa, confesionada, pensando en que el alumnado la pudiera leer y manejar, y no es un libro para guardar en la estantería como suele ocurrir con las tesis doctorales. Tenemos otro libro también en la misma línea de Rosa sobre el tema del estudio de la enfermería fundamentado en la historia de la orden hospitalaria también. A modo de conclusión, los datos de la historia no pueden ser puramente objetivos, ya que se vuelven datos históricos precisamente en virtud de la importancia que les concede el historiador. La objetividad en la historia no puede ser una objetividad del dato, sino de la relación entre dato e interpretación, entre el pasado, el presente y el futuro. Nadie tiene la obligación de creer en el futuro de la historia, ni en el futuro de la sociedad. La historia es, en términos generales, reencuentro de lo que han hecho los hombres y mujeres y no de lo que se frustró. La objetividad en la historia no descansa ni puede apoyarse sobre un patrón fijo e inamovible de juicio, al alcance de la mano, sino sobre uno que se estructura en el futuro y que evoluciona conforme avanza el curso de la historia. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Otra vez a la vuelta? Bien. Nadie tiene la obligación de creer en el futuro de la historia ni en el futuro de la sociedad. La historia es, en términos generales, reencuentro de lo que han hecho los hombres y mujeres y no de lo que se frustró. La objetividad en la historia no descansa ni puede apoyarse sobre un patrón fijo e inamovible de juicio al alcance de la mano, sino sobre uno que se estructura en el futuro y que evoluciona conforme avanza el curso de la historia. La historia, según Edward Carr, adquiere significado y objetividad solo cuando establece la relación coherente entre el pasado y el futuro. Miremos el futuro con esperanza, irrevocablemente estamos lanzados al futuro. El futuro es la posibilidad que tenemos de hacer lo que no hemos hecho hasta ahora o de hacer mejor, si podemos, lo que ya estamos haciendo. La historia debe iluminar nuestra realidad, pero tenemos que asumir los conocimientos que hoy nos dan la posibilidad de realizar una aportación cualificada a la hospitalidad, a la enfermería. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si me he excedido, pero bueno. No. Ha sido un placer escucharte. Así es que yo, por mi parte, desde luego, me hubiese estado otro rato más escuchándote. Yo, antes de pasar, por si alguien quiere hacer alguna pregunta al profesor Ventosa, yo, evidentemente, pues, como se ha puesto en evidencia, la labor investigadora de mi amigo Paco Ventosa, pues es exhaustiva. Es decir, además es una labor
investigadora de la historia personal. Es decir, hay otras perspectivas de la historia de la enfermería que recopilan historiografía y que recopilan... Pero esto es una visión de la historia desde un punto de vista personal, lo que le confiere todavía muchísimo más mérito. Con lo cual, pues yo creo que hay que estarle muy agradecidos por parte de la profesión. El que, lógicamente, bueno, pues la perspectiva de San Juan de Dios y su aportación a la enfermería española, pues es algo que evidentemente no suele tratarse. No voy a entrar en las razones, pero efectivamente yo creo que merece la pena el considerar esta perspectiva, además con gran apertura de miras, como ha hecho Paco Ventosa. En fin, visto el adanismo que nos circunda por todos lados, que parece que la historia empieza hoy, y que lo de antes no existe, pues yo creo que un repaso de estas características, como ha hecho el profesor Ventosa, es muy ilustrativo, muy pedagógico y, desde luego, a mí me ha encantado. Me imagino que a todos ustedes también. Sin entrar en el siglo XIX y esos 2000 levantamientos y no sé cuántos golpes de Estado y no sé cuánto, evidentemente los pobres enfermos mentales no eran prioridad en el siglo XIX, había otras prioridades. Pero bueno, en cualquier caso, también la historia de la enfermería de salud mental ha ido muy acompasada, muy unida, pero también muy acompasada a la propia historia de la enfermería general en nuestro país. Y, en fin, Concha Germán, en su libro, que nos exponía el profesor Ventosa, hablaba de que efectivamente en ese bienio 76 o trienio 76-78, yo creo que hay muy pocas profesiones que hayan vivido un trienio semejante. Yo no conozco ninguna otra más que la nuestra. Un trienio en el que toda la profesión se tiró a la calle, a donde hiciera falta, para defender el conocimiento profesional. No para defender ni los salarios, ni para defender el conocimiento profesional y para defender la enfermería profesional. En fin, no quiero prolongar más mi intervención. Si queréis, los que estéis presentes, evidentemente los que estáis en streaming va a ser difícil, pero los que estáis presentes, si queréis alguna pregunta para el profesor Ventosa. Disculpa, ¿tenemos un micrófono? Sí, si no, los que están viéndonos en línea no se van a enterar de la pregunta. Buenas tardes. Hacer una pregunta. Solamente quiero agradecer la exposición que ha hecho. Yo les cuento a mis estudiantes, que les doy clase de historia, que yo puedo contarles lo poquito que les cuento de lo que yo sé gracias a grandes profesionales españoles que han dedicado tiempo a contarnos a todos lo que ha hecho nuestra profesión. Y entonces, yo a usted no le conozco, pero en alguna de mis diapositivas está su nombre. Entonces, yo he venido esta tarde para conocerle personalmente. He tenido la suerte de compartir con otros grandes profesionales también de la historia que han hablado aquí, el conocerlas más directamente. Y pues muchas gracias de nuevo. No puedo decirle más. Conozco algo de lo que es la historia de la enfermería, desde luego no como usted nos la ha explicado, y sobre todo lo relacionado con la salud mental, dado que yo muchas veces cuando a ellos les pongo ejemplo, yo he sido enfermera
del bloque quirúrgico y llevo todas las cosas que comento a esa parte que yo domino más, para que ellos puedan entender que cuando tú se los cuentas con 18 años, sin saber lo que es ser enfermera, pues la historia no es algo primordial. Pero muchísimas gracias de nuevo, ¿eh? Ha sido para mí un placer escucharle. Gracias. Lo que decía antes cuando Juan me presentaba, que venía a estos sitios y encontrarse eso, pues a esta edad y a estos momentos pues, es agradable por aquello de la inversión del tiempo en buscar la historia. Pero bueno, fuera la broma, como dicen los italianos, el scherzo, es cierto. Pero lo hemos hecho con tanta naturalidad y con tanta... como una necesidad. Y si eso ha servido para ayudar a otros compañeros, pues creo que está súper pagado, ¿no? El esfuerzo, bueno, el esfuerzo, por llamarle esfuerzo, porque yo lo hacía y creo que todos mis compañeros investigadores lo hacemos como pues Juana Hernández, por ejemplo, ¿no? Que tiene un problema y se va a la biblioteca de Washington, del Capitolio, y allí encuentra no sé qué papel estaba buscando. Quiere decir que eso son, aparte de tiempo y de dinero, que cuesta moverse y todas esas cosas, pero la verdad es que no se ve como una... Simplemente lo que es más importante es, en momentos como el de ahora, poder reconocer que hay colegas profesionales nuestros que les ha servido no para sí, sino incluso para poder seguir transmitiéndose a las nuevas generaciones, ¿no? Y que aunque aparentemente con una media de 18 años, con una psicología que todavía creen que están en el instituto, porque esto no hay derecho, esto no es justo, en fin, en la universidad española todavía, pues una vez que pasa eso, pero no hay que olvidar nunca que si nosotros los más mayores todavía grabamos en el disco duro, los jóvenes graban más. Y cuando sea, que será, en su momento de vida, les saltará lo que le estamos diciendo. Estoy centrándome en el tema historia, pero en general, ¿no? Por lo tanto, nunca está mal, aunque el auditorio es joven y todos sabemos cómo son y tal, pero si lo hacemos de tal manera que le grabe, cuando sea, salta el disco duro y le hace recapacitar desde ese momento, porque ya digo, ¿no? Según dicen los psicólogos, ahora mismo los jóvenes están con 2 años menos de madurez. Entonces, si tenemos alumnos con 18 años, tenemos que estar pensando que quien me está oyendo tiene 16. Entonces, que eso no es malo ni es bueno, simplemente que tenemos que estar atentos a no exigirle que ya soy hombre, que lo son, o mujeres, pero con 16 años, mentalmente hablando, no cronológicamente. Entonces, por lo tanto, yo creo que nunca se pierde el tiempo con los jóvenes, porque me consta y tengo experiencia de que en su momento salta el disco y les dice, atento. Sí, ¿alguna intervención más? Bien, pues solamente reiterar el agradecimiento del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid y el mío personal al profesor Ventosa, que se nos ha desplazado además desde Sevilla, que está en la actualidad. Su ocupación está ahora mismo en Sevilla, ha tenido la amabilidad de venir hasta Madrid para contarnos esta conferencia tan magnífica, darle la enhorabuena por su trabajo, por toda su trayectoria profesional, y a todos vosotros o todos ustedes, pues muchísimas gracias por la atención que nos habéis prestado.